A la humanidad siempre le ha fascinado la imagen en movimiento. Antes de que se crearan las cámaras del cine, hubo muchos inventos que servían para contar historias. Entre ellos, el rotoscopio, el zoótropo, el parasinoscopio, la linterna mágica. Creaban sensación de movimiento con secuencias de dibujos. Pronto la fotografía sustituyó a los dibujos. Maybrich, en 1873 puso en práctica una nueva técnica. Colocó una fila de cámaras que se disparaban una tras otra y hacían fotos mientras sus modelos se movían. Así consiguió la descomposición de movimientos en una serie de fotografías. Se dedicó durante toda su vida a registrar los movimientos de los seres humanos y de los animales. Thomas Edison, aprovechando el desarrollo de la fotografía y el trabajo de Maybrich, Edison fabricó el kinetoscopio. En 1891 se hizo la primera prueba de proyección en sus laboratorios. El kinetoscopio era una caja de madera vertical con un visor para una sola persona, que se ponía en marcha con una moneda y se visualizaba una secuencia de unos 20 segundos. Edison fue quien inició la historia del cine americana, y su aportación técnica al cine fue imprescindible, pero también monopolizó la industria durante años. Hermanos Lumière. A partir de 1892 empezaron a trabajar en la posibilidad de fotografiar imágenes en movimiento. Su padre les trajo un kinetoscopio. Los dos hermanos lo examinaron y a partir de este y otros inventos ya existentes, crearon un aparato que servía como cámara y como proyector, el cinematógrafo. El 28 de diciembre de 1895, en el Gran Café de París, los hermanos Lumière presentaron su filmación de unos obreros saliendo de la fábrica. En realidad solo mostraban imágenes de cosas que pasaban, no contaban ninguna historia. Pero hubo alguien que sí entendió que se podía contar historias con esas imágenes. Alice Guy fue quien dirigió la primera película de la historia del cine, El hada de los 10 pollos, en 1896. Fue pionera en los efectos especiales, la ciencia ficción, el lenguaje cinematográfico y fundadora de lo que más tarde se ha considerado la profesión de productor. Fue la primera persona que logró mantenerse económicamente a través de esa profesión. Rodó más de 1000 películas a lo largo de su vida. Fue la primera que hizo una película con actores negros. Fundó varias productoras en Francia y en Estados Unidos, y luchó por ser reconocida internacionalmente como directora, actriz y productora. La historia del cine olvidó su nombre y atribuyó sus películas a su marido, anónimos o bien nunca fueron mencionadas. Esto es un error histórico y artístico grave porque es imposible entender la obra de los primeros directores sin su influencia, especialmente la de nuestro siguiente director. Georges Méliès, director, inventor e guionista, pionero de la técnica y la narrativa del cine. Georges Méliès fue el gran creador del cine de espectáculo y fantasía, dando el paso hacia la creación de un lenguaje de ficción para el cine de el que carecía el cinematógrafo de los Lumière, innovador en el uso de efectos especiales y montajes trucados. Provenía del mundo del teatro y en sus películas la cámara nunca se mueve. En 1902 creó la que está considerada su obra capital, Viaje a la Luna. Hizo unas 500 películas. La transformación de la industria junto con la llegada de la Primera Guerra Mundial hicieron que se arruinase. Los negativos de sus películas fueron fundidos por acreedores ya que contenían plata. En 1913 se retiró de todo contacto con el cine. Poco antes de la muerte de Méliès, en 1938 se recuperó y se restauró parte de sus películas. Edwin Poulter experimenta con la narrativa e introduce los cambios del plano y los primeros planos en Salvamento en un incendio en 1902. Griffith. Antes de la Primera Guerra Mundial, el cine ya ha sido descubierto como elemento propagandístico. Parte de la obra de Griffith tiene una clara intención nacionalista. La ruina provocada por la guerra y su secuela de desequilibrio social, cultural y anímico se reflejaba en el cine.
En Alemania, el expresionismo se evade en películas, con seres visionarios, vampiros, etc., rodeados de angulosos y siniestros escenarios. Robert Wiene, en su película de terror El gabinete del Dr. Caligari de 1920, cuenta la historia de un hipnotizador que usa a un sonámbulo para cometer asesinatos. Murnau realizó la primera película de vampiros, Nosferatu, la historia del siniestro conde Orlok, en 1922. A mitad de los 20, el expresionismo alemán va adquiriendo un tono crítico del realismo social. Fritz Lang, en su película de ciencia ficción Metrópolis de 1927, reflexiona sobre la revolución industrial y la lucha de clases sociales. La toma de poder de Hitler provocará el exilio a quienes se atrevan a denunciar. Eso le ocurrió a Fritz Lang con películas como M, el vampiro de Düsseldorf, de 1931. Mientras tanto, los regímenes fascistas realizan su cine de propaganda. La directora Leni Riefenstahl, simpatizante con la ideología nazi, produjo películas de exaltación nacionalista bajo el dictado del Ministerio de Propaganda nazi. En Francia, la escuela impresionista se opone a la todopoderosa industria americana que quiere imponer productos comerciales. Epstein, por ejemplo, busca lo natural y humilde. En Finisterae, de 1929, los personajes son auténticos pescadores. A este movimiento, originalmente francés, se unirá el director español Luis Buñuel, con su obra El pelo andaluz de 1929. Tras la Primera Guerra Mundial, como la producción europea estaba prácticamente paralizada, la industria americana se impuso. El estilo de vida americano se mostró con temas ligeros de romance y comedia. En la década de los 20 se produce la aparición del cine sonoro, El cantante de jazz de Alan Crosland. La ley seca da lugar al género de gángster que plasmará la ola de corrupción y delincuencia organizada que controlaba la mafia. El primer ejemplo es de von Sternberg, La ley de Lampard, en 1927. Charles Chaplin, durante los años negros de la crisis, denuncia las desigualdades sociales en Luces de la ciudad, en 1931. Y el desempleo y el trabajo en cadena en tiempos modernos, de 1936. En 1940 consigue burlar a la censura con su película El gran dictador. Lo siento, pero yo no quiero ser emperador. Ese no es mi oficio. No quiero gobernar ni conquistar a nadie, sino ayudar a todos si fuera posible, judíos y gentiles, blancos o negros. Tenemos que ayudarnos unos a otros. Los seres humanos somos así. Queremos hacer felices a los demás, no hacerlos desgraciados. No queremos odiar ni despreciar a nadie. En este mundo hay sitio para todos. La buena tierra es rica y puede alimentar a todos los seres. En 1928, Steamboat Willie fue el primer corto de Walt Disney. Walt Disney también fue un pionero en la filmación en color. Antes algunas películas se coloreaban a mano, fotograma a fotograma, pero sus películas, Sinfonías tontas de 1932, se consideraban las primeras creadas con una cámara que captaba los colores por sí misma. En 1937 estrenó Blancanieves, su primer largometraje de animación. Lo que el viento se llevó, de Selznick, fue de las primeras películas filmadas en Technicolor. El estallido de la Segunda Guerra Mundial hizo que la industria de Hollywood prefiriera los temas bélicos. Tras la conmoción moral de la guerra y sus consecuencias, algunos jóvenes directores americanos asumen un realismo crítico. Son los conocidos como la generación perdida y eligen temas como la corrupción política, la marginación de los negros,
el odio a los judíos, etc. Pronto serán denunciados como subversivos por la Comisión de Actividades Antiamericanas en la llamada caza de brujas, y se ven obligados a exiliarse. En Italia, tras una etapa de control por los fascistas, los directores pueden mostrar la realidad de la posguerra. Es el movimiento conocido como el neorrealismo italiano. Por ejemplo, Roma Ciudad Abierta de 1945 de Roberto Rossellini y El ladrón de bicicletas de 1948 de Vittorio De Sica. Visconti también desarrolló el neorrealismo italiano, por ejemplo, en La tierra tiembla en 1948. Visconti, igual que otros neorrealistas, pasa de reflejar la realidad social a analizar las causas políticas y los grandes procesos históricos, como en Loco y sus hermanos de 1960, El gato pardo de 1962 y La caída de los dioses de 1969. Ida Lupino fue la única directora en el Hollywood de los años 50. Fue la primera mujer en dirigir un film de cine negro, El autoestopista de 1953. Con el fin del código Hays, a finales de los 60, los cineastas comenzaron a incluir en sus películas contenido sexualmente explícito y escenas de violencia. De este periodo surgirán obras maestras como El padrino de Coppola en 1972 y de El Su Usada de Akira Kurosawa en 1974. Con la llegada de la televisión y el abaratamiento de las cámaras, el consumo y la realización de cine fueron más fáciles. Todo el mundo podía acceder a ver películas sin necesidad de ir a salas de cine. Esto supuso un bache en la producción de películas. En esta época de crisis se creó la serie B, un tipo de cine comercial de bajo presupuesto y generalmente de ciencia ficción y terror. La productora inglesa Hammer realizó infinidad de películas de monstruos. Ed Wood quedó definido tras su muerte como el peor director de todos los tiempos gracias a películas de serie B como Plan 9 del espacio exterior de 1956. Tim Burton homenajeó a este director en su película Ed Wood en 1994. También se basó en la estética de películas de serie B en Mars Attacks de 1996. Don't run. We are your friends. Star Wars, de George Lucas, empezó su andadura en 1977, se convirtió en un fenómeno de la cultura popular a nivel mundial, devolvió a la gente a las salas de cine y encumbró el género de ciencia ficción. En esta era del nuevo Hollywood fue pionero Steven Spielberg, uno de los directores más reconocidos de la industria cinematográfica mundial. Ha dirigido películas tan populares como Indiana Jones de 1981. El británico Ridley Scott, considerado un visionario del cine que utiliza la iluminación fotográfica, ambientes, música y sonido para crear una experiencia de total del espectador, podemos sumergirnos en películas como Alien de 1979. Tarantino utiliza en sus películas una narrativa no lineal, un uso masivo de la violencia extensa, escenas de diálogo y referencias a la cultura popular. A veces también da su visión de capítulos históricos como Malditos Bastardos, de 2009, una película de época en la Francia ocupada por los nazis. Tarantino ha trabajado con algunos directores mexicanos que han alcanzado el éxito como Robert Rodríguez, que dirigió entre otras Abierto hasta el amanecer, en 1996. Guillermo del Toro, mexicano también, se caracteriza por su estética y ambientación espectaculares, tétricas y agobiantes, y situaciones mágicas. Sus trabajos incluyen frecuentemente monstruos o seres fantásticos. En la última edición de los premios Oscar ha ganado los de Mejor Director y Mejor Película por La forma del agua. En España también hay directores que han hecho películas recordadas y con reconocimientos internacionales, entre otros.
Pedro Almodóvar es el director de cine que mayor fama ha logrado fuera de España. Ha ganado varios Oscars. Una muestra de sus primeras películas es Entre tinieblas, de 1983. Alex de la Iglesia es otro director español cuyos trabajos han logrado retratar con acidez las miserias de clase media europea, el consumismo y la hipocresía, todo con una buena dosis de violencia. Es un clásico navideño, El Día de la Bestia, de 1995. Isabel Coixet es una directora española consagrada. Su última película, La librería, se estrenó en todo el mundo y obtuvo buenas críticas. En los últimos años, el desarrollo de las imágenes creadas por ordenador ha cambiado la industria del cine para siempre. La primera película realizada únicamente con animación por ordenador fue Toy Story en 1995 de los estudios Pixar. Las hermanas Wachowski revolucionaron la industria con su uso de los efectos especiales computarizados y movimientos de cámara nunca vistos en Matrix en 1999. El director James Cameron, en su película Avatar en 2009, ayudó a la evolución de la infografía y fue la primera película en estrenarse en salas 3D. También hizo uso de las nuevas técnicas de captura de movimiento. La captura de movimiento permite transferir las expresiones de un actor a un personaje virtual. Así se consigue que los movimientos faciales y corporales de los personajes tengan mayor realismo. Esta técnica es la que se utilizó para expresiones de Gollum en El Señor de los Anillos de Peter Jackson en 2001. En el futuro podríamos ver que los actores son sustituidos por personajes digitales. Esto ya se ha empezado a probar y en Star Wars Rogue One de 2016 podemos ver al actor Peter Cushing, que falleció en 1994 en el papel del General Tarkin una vez más. Se multiplican las películas basadas en videojuegos y los videojuegos basados en películas. En la última película de Spielberg, Ready Player One, la frontera entre cine y videojuegos ha sido derivada. El lenguaje cinematográfico se ha reinventado en cada generación y es difícil saber cuál será el siguiente paso. Probablemente la evolución del cine dependerá de los avances tecnológicos. Actualmente solo estamos limitados por la imaginación.